Estudiantes, buen día. Continuamos con nuestra sexta lección de Derecho Procesal Penal. En el día de hoy vamos a tratar lo relacionado al principio de oportunidad. Este principio de oportunidad en materia penal es entendido como una figura jurídica generalmente creada como respuesta del Estado para brindar una adecuada expresión en contra de la criminalidad, y es una figura creada por la Ley 906 de 2004, más conocida por el Código de Procedimiento Penal, y modificada por la Ley 1312 del año 2009. En la aplicación del principio de oportunidad es importante tener en cuenta lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política y el artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, que son las tres modalidades bajo las cuales se puede aplicar este principio de oportunidad, que tiene que ver con la suspensión, la interrupción o la renuncia a ejercer la acción penal como tal. En lo que tiene que ver con la modalidad de suspensión e interrupción, están orientadas básicamente a preparar la renuncia al ejercicio de la acción penal. Pasos para aplicar el principio de oportunidad. Primero, conocer adecuadamente el caso a partir de los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada. Como segundo, establecer la procedencia de alguna de las causales de aplicación del principio de oportunidad, las cuales las vamos a ver más adelante. Tercero, precisar la modalidad de aplicación de ese principio de oportunidad, es decir, si estamos buscando una renuncia, una suspensión o la interrupción de la acción penal. Cuarto, velar por la protección de los derechos de la víctima y garantizar su participación en el proceso de aplicación al momento de llevar a cabo la aplicación del principio de oportunidad. Trámite del principio de oportunidad. Una vez emitida la orden por parte de la Fiscalía General de la Nación, dentro de los 5 días siguientes, el representante del ente acusador, es decir, el fiscal, presentará ante el juez del control de garantías o en la oficina de apoyo la solicitud para llevar a cabo de audiencia de control sobre el principio de oportunidad. A esta audiencia de control pueden comparecer el fiscal, la víctima, el Ministerio Público, el imputado, el acusado y su defensor. Presentación del caso por partes. Posterior a esto, entonces se lleva a cabo una presentación del caso por parte del fiscal, quien realiza entonces una narración sucinta de los hechos, indica el grado de participación del imputado y pone a consideración del juez los medios de conocimiento que soportan dichas conclusiones. El artículo 324 del Código de Procedimiento Penal nos establece cuáles son las causales del principio de oportunidad. Y tenemos, primero, se aplica el principio de oportunidad cuando se trate de aquellos delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo señalado en la ley no exceda de los 6 años o con pena principal de multa. Segundo, cuando a causa de la misma conducta punible la persona fuera entregada en extradición a otro estado. Tercero, cuando la persona fuera entregada en extradición a causa de otra conducta punible y la sanción imponible en Colombia carezca de importancia comparada con la impuesta en el extranjero con efectos de cosa juzgada. Cuarto, cuando el imputado o el acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar el delito o que éste se continúe ejecutando, o cuando suministra información eficaz para desarticular aquellas bandas de delincuencia organizada. Nuestra quinta causal para aplicar el principio de oportunidad consiste cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo en contra de los demás procesados bajo una inmunidad parcial o total. Sexto, igual, cuando el imputado o el acusado, antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, haya sufrido a consecuencia de la conducta dolosa, culposa, un daño físico o moral grave
que haga desproporcionada la aplicación de una sanción o implique desconocimiento al principio de humanización de la misma, de la sanción como tal. Séptimo, cuando proceda a la suspensión del procedimiento a pruebas en el marco de la justicia restaurativa y como consecuencia de este se cumpla con las condiciones impuestas. Octavo, cuando la realización del procedimiento implique un riesgo o amenaza grave a la seguridad exterior del Estado. Noveno, en los casos de atentar contra bienes jurídicos de la administración pública o de la recta administración de justicia, se puede dar la aplicación al principio de oportunidad. Décimo, en aquellos delitos que se cometen contra el patrimonio económico, cuando el objeto material se encuentra en tal alto grado de deterioro respecto de su titular que la genérica protección brindada por la ley haga más costosa entonces la persecución penal y comporte así un reducido y aleatorio beneficio. Décimo primero, cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinen califiquen la conducta como de mermada significación social y jurídica. Décimo segundo, cuando el juicio de reproche de culpabilidad que se tenga sea secundaria consideración, no sea considerada como principal, y que haga una sanción penal, y que haga de la sanción penal entonces una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Décimo tercero, cuando se afecten mínimamente bienes colectivos siempre y cuando se dé la reparación integral y pueda deducirse que el hecho no volverá a presentarse. Décimo cuarto, cuando la persecución penal de un delito comporte problemas sociales más significativos, siempre y cuando exista y se produzca una solución alternativa y adecuada para cada uno de los intereses de las víctimas involucradas en el proceso penal como tal. Décimo quinto, cuando la conducta se realice excediendo una causal de justificación. Si la desproporción significa un menor valor jurídico y social explicable en el ámbito de la culpabilidad. Decimosexta, cuando quien haya prestado su nombre para adquirir o poseer bienes derivados de una actividad de un grupo organizado al margen de la ley o del narcotráfico, los entregue al Fondo de Reparación para las Víctimas siempre que se trate de jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de la respectiva organización, operaría entonces la aplicación del principio de oportunidad. Y décimo octavo, cuando el autor o partícipe en los casos de cohecho formulare la respectiva denuncia que da origen a una investigación penal, acompañada siempre y cuando de una evidencia útil que en el juicio sirva como testigo de cargo también, y siempre y cuando de manera voluntaria repare de manera integral el daño causado a la víctima. Estas son las causales a grandes rasgos de las que se debe tener en cuenta para aplicar el principio de oportunidad. Recuerden que es el fiscal el que solicita la audiencia de control para la aplicación de ese principio de oportunidad. Con esto damos por terminada nuestra sexta lección de Derecho Procesal Penal. Hasta una nueva oportunidad. Feliz tarde.